Siempre creí que la mayor bendición para una madre era ver a su hijo feliz, formando su propio hogar, viviendo su vida con dignidad. Tomás era mi orgullo, mi refugio, y yo pensaba que, incluso después de su muerte, él seguía guiando mis pasos desde algún lugar. Pero todo eso se derrumbó el día en que fui a arreglar el cuarto de mi nuera. Y debajo de su cama, encontré una carta escrita ayer. Por mi hijo, muerto hace 8 años. Si esto ya te parece imposible, espera a escuchar el resto. Porque esta historia da un giro tan absurdo, tan desgarrador, que hasta hoy me pregunto cómo tuve fuerzas para soportarlo. Quédate conmigo hasta el final. Porque lo que ocurrió después de esa carta, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias reales, intensas y llenas de emoción, suscríbete al canal, porque esto apenas comienza. Me llamo Esperanza Valverde, tengo 74 años, y durante mucho tiempo viví como una sombra dentro de la casa que un día fue mía. Pero aquella mañana, cuando toqué esa carta, supe que mi peor pesadilla apenas estaba empezando. Nunca pensé que la vida me pondría a limpiar el mismo suelo de mármol que un día elegí con tanto orgullo. Cada vez que el trapo rozaba su superficie brillante, veía reflejada la mujer que fui, segura, respetada, dueña de su casa y de sus decisiones. Ahora solo soy una sombra que pasa inadvertida entre los muebles nuevos y el aroma de un perfume caro que no me pertenece. Natalia camina descalza sobre los tapetes de seda, con esa elegancia forzada de quien se siente poderosa solo cuando hay alguien más que le sirve el té. Yo la escucho hablar de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito, de transferencias para una remodelación que yo jamás habría permitido. A veces me pregunto en qué momento exacto mi vida se convirtió en esto. No hubo un día, ni una discusión, ni siquiera un adiós digno. Todo cambió con el accidente. Después de su muerte, Tomás dejó todo a nombre de ella. La casa, el dinero, las propiedades, incluso las cuentas conjuntas del banco. Yo me quedé con los recuerdos y un cuartito al fondo, donde apenas cabe una cama y una silla. Natalia dice que me deja vivir ahí por compasión, como si la compasión pudiera borrar la humillación. No me paga, pero me da órdenes con la precisión de una jefa que disfruta su poder. El sonido de sus tacones resuena por el pasillo como un recordatorio constante de mi lugar. Me pide que prepare el comedor con la vajilla francesa y los cubiertos de plata. En la mesa, las copas de cristal brillan bajo la luz dorada del candelabro, y cada destello me duele como una herida. Esos objetos fueron testigos de los cumpleaños de Tomás, de sus risas, de nuestras conversaciones sobre viajes, de los sueños que tuvimos cuando la vida aún era amable. Ahora, en esa misma mesa, solo hay silencios y copas vacías. Me cuesta no pensar en cómo llegué hasta aquí. Cuando Tomás era niño, dormía abrazado a mí en las noches de tormenta. Juraba que nunca me dejaría sola. Pero las promesas también mueren. Me lo repito cada mañana mientras lavo los pisos, mientras escucho a Natalia organizar cenas con empresarios del club privado o planear sus escapadas a un hotel boutique con su nuevo acompañante. Ella se viste de blanco, usa perlas y perfume francés, y a veces me da las gracias sin mirarme. Lo hace solo para sentirse generosa. A veces, mientras limpio el polvo de los muebles de diseño, me sorprendo imaginando que todo sigue igual. Que Tomás entrará por la puerta, con esa sonrisa tranquila y su reloj de oro, diciendo que fue todo un malentendido. Pero la realidad me golpea en el pecho cada vez que escucho su nombre pronunciado por ella. Mi esposo siempre pensaba en grande, dice, y no puedo evitar preguntarme si alguna vez me pensó a mí cuando decidió dejarme atrás. Aquella mañana, la luz se filtraba por las cortinas nuevas. Natalia había salido temprano al spa. Yo limpiaba su habitación con la rutina automática de todos los días, sin sospechar que algo estaba por romperme el alma. Mientras levantaba la colcha, el polvo se levantó en el aire y me hizo toser. Metí la mano debajo de la cama para alcanzar un zapato caído y sentí un papel. No era cualquier papel. Era un sobre grueso, de los que usábamos para enviar documentos importantes al banco. Lo saqué despacio. En el centro, escrito con tinta azul, estaba el nombre que más he amado en mi vida, Tomás Valverde. La caligrafía era inconfundible. Mi garganta se cerró. Me senté en el borde de la cama de seda, sosteniendo el sobre como si fuera un animal vivo.
No quise abrirlo de inmediato. Una parte de mí sabía que cualquier cosa escrita ahí cambiaría todo. Cerré los ojos y aspiré su olor. A papel nuevo, a tinta fresca, a algo que no podía existir. Finalmente, reuní valor. Rompí el borde y saqué una hoja doblada. Leí despacio, con los ojos nublados. Mamá, sé que esto te parecerá una locura, pero no estoy muerto. Perdóname. Pronto lo entenderás todo. Me quedé sin aire. Era su letra. Era su voz en mi cabeza, repitiendo cada palabra como una plegaria imposible. Me levanté de golpe, tropecé con el tapete y él sobrecayó al suelo. Sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor. El espejo ovalado frente a la cama me mostró el rostro de una mujer que ya no reconocía. Quise gritar, pero lo único que salió fue un gemido ahogado. Natalia apareció en la puerta, con su vestido de lino beige y un bolso de cuero colgado del brazo. Me miró de arriba abajo y frunció el ceño. «Otra vez con tus fantasías», dijo con esa voz cargada de desprecio. No respondí. No podía. El sobre estaba a mis pies, y ella lo vio. Se inclinó, lo recogió y lo miró con una sonrisa que me heló la sangre. No empieces con tus locuras, Esperanza. Tomás está muerto, acéptalo. Luego dejó el sobre la cómoda y se fue, dejando tras de sí una estela de perfume caro. Yo lo tomé de nuevo y lo guardé bajo mi blusa. Nadie, ni siquiera ella, iba a quitármelo. Algo me decía que esa carta era la única prueba de que no había perdido la razón. O quizás era lo contrario, la prueba de que ya la había perdido del todo. Esa noche, Natalia organizó una cena en honor a unos socios de su empresa. Yo me encargué de todo, los arreglos florales, la vajilla de porcelana inglesa, los cubiertos de plata y las copas de cristal tallado. Cada vez que ponía un plato, recordaba los cumpleaños de Tomás, cuando esa misma mesa era un lugar de risas sinceras, no de sonrisas fingidas. La música de fondo provenía de un altavoz oculto, algo suave, francés, de esos sonidos que llenan el aire sin decir nada. Yo iba y venía, invisible entre los perfumes y los trajes oscuros, escuchando conversaciones sobre inversiones, cuentas bancarias y propiedades en la costa. Los invitados hablaban de viajes, de hoteles boutique y cenas privadas en restaurantes donde una sola botella de vino costaba lo mismo que mi pensión de 3 meses. Natalia reía con un tono agudo, casi artificial, y su risa se mezclaba con el tintineo de las copas. Yo me mantenía al margen, observando desde la esquina, con la bandeja en las manos y el corazón apretado. En un momento, uno de los hombres la felicitó por su elegancia y por haber manejado tan bien la herencia de su esposo. Ella asintió con falsa humildad, y por dentro sentí que se me quemaban las entrañas. Cuando la cena terminó, los acompañó hasta la puerta y se despidió con besos y promesas de nuevos negocios. Me pidió que limpiara el comedor y que dejara listo el salón para la mañana siguiente. «Tengo una reunión en el banco», dijo mientras revisaba su bolso de cuero y contaba billetes con la tranquilidad de quien nunca conoció la escasez. La observé subir las escaleras con paso lento, orgulloso, como si flotara sobre todo y sobre todos. Me quedé sola entre los restos de la cena, los vasos a medio vaciar y un olor a vino caro que impregnaba las paredes. Apagué las luces del techo y encendí una lámpara pequeña, la única que dejaba la casa en penumbra. Pasé el paño sobre el mármol y vi mi reflejo deformado. Me quedé mirando un retrato colgado junto al piano, Tomás con traje azul, sonriendo con los ojos llenos de vida. Sentí una punzada en el pecho. Toqué la superficie del cuadro con la yema de los dedos y murmuró una voz dentro de mí: «Él está vivo». La frase me llegó sin pensarla, como una certeza que no se puede explicar, pero que vibra en los huesos. Fui hasta mi cuarto con la carta escondida bajo la ropa. La saqué del cajón y la leí por 10ª vez. No importaba cuántas veces lo hiciera, las palabras seguían doliendo igual. No estoy muerto. Cerré los ojos y sentí su olor. Era el mismo perfume que usaba Tomás, madera, tabaco y algo dulce que nunca supe identificar. Me temblaban las manos. No podía decidir si esa carta era una señal del cielo o una trampa. Pero algo me decía que había una verdad esperando ser desenterrada, aunque me costara la poca paz que me quedaba. Dormí poco. El amanecer se filtró por la ventana y la casa seguía oliendo a vino, flores y perfume caro. En la cocina, Natalia hablaba por teléfono.
Mencionaba una transferencia, una cuenta bloqueada, un retraso de fondos. Sus palabras se colaron entre el sonido de la cafetera y el roce de su pulsera de perlas. Cuando colgó, me miró sin hablar. Sus ojos tenían un brillo extraño, el mismo que vi el día del entierro de Tomás, justo antes de que las primeras palas de tierra cubrieran su ataúd vacío. Mientras limpiaba el vestíbulo, noté algo nuevo. En la mesa de entrada había un ramo de flores frescas, rosas rojas con un lazo blanco. En la tarjeta solo había una inicial. Me acerqué con cuidado. El papel olía al mismo perfume que guardaba la carta. Me temblaron las piernas. Natalia bajó las escaleras y me arrebató la tarjeta de las manos. Son de un cliente, no inventes tonterías. Pero su voz traicionó el miedo. La guardó en su bolso de cuero y salió sin mirar atrás. El resto del día lo pasé en silencio, fingiendo que todo seguía igual. Preparé la comida, limpié las copas, ordené los sofás. Pero cada cosa en su lugar me parecía sospechosa. Esa casa tan perfecta empezaba a sentirse como un escenario donde algo terrible había ocurrido y nadie se atrevía a mencionarlo. Por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo. Miedo real, del que paraliza y te hace dudar de tu cordura. Pensé en ir al banco, buscar registros, cuentas antiguas, algo que confirmara que Tomás seguía existiendo en algún papel, en algún número. Esa noche me acosté sin cenar. Afuera llovía, y el sonido del agua golpeando las ventanas me trajo recuerdos de cuando Tomás era niño y se escondía bajo las mantas cada vez que tronaba. Cerré los ojos y lo vi claro, su rostro, su voz, su risa. Todo seguía ahí, tan vivo que dolía. Me dormí abrazada a la carta, como quien sostiene un pedazo de verdad que nadie más cree. En sueños, lo escuché susurrar mi nombre, tan cerca que desperté llorando. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. En la oscuridad, la carta seguía sobre la mesa, intacta. Todo estaba igual, y sin embargo, nada lo estaba. Algo había cambiado para siempre. Lo sentía en el aire, en el silencio, en mi propio cuerpo. Y aunque no tenía pruebas, sabía que Tomás estaba vivo. Quizás no por amor, pero sí por algo más oscuro. Ok, vamos. A la mañana siguiente, el sol entró sin permiso por las ventanas grandes del salón y me obligó a despertar. El olor del café recién hecho me llevó a la cocina, pero el aroma dulce no alcanzó a borrar la tensión que flotaba en el aire. Natalia estaba sentada en la mesa de mármol, con su bata de seda blanca y su taza de porcelana italiana entre las manos. Leía el periódico como si nada en el mundo pudiera afectarle. Llevaba el cabello recogido con un broche de perlas y el móvil al lado, vibrando cada pocos segundos. Yo me quedé quieta unos segundos, observándola, intentando adivinar si aquel rostro frío guardaba algún resto de culpa. Me acerqué con paso lento, sosteniendo la bandeja del desayuno. «Natalia, necesito hablar contigo», dije. Ella levantó la vista sin interés, con esa expresión altiva que me recuerda cada día quién tiene el control. «¿Qué pasa ahora?», respondió, dándole un sorbo a su café. Me temblaban las manos, pero no me importó. Bajo tu cama encontré una carta. Era de Tomás. Su letra, su firma, y estaba fechada ayer. Natalia dejó la taza en la mesa con un golpe seco. Por un instante, su mirada se nubló. Luego soltó una carcajada breve y vacía. Quizás alguien te la puso ahí para hacerte daño, o quizás ya estás perdiendo la cabeza. No contesté. Saqué el sobre del bolsillo de mi delantal y lo puse frente a ella. No inventes, Esperanza. Estás confundida. Tomás murió hace 8 años, y si sigues con tus delirios, tendré que pedirle al doctor que venga a verte. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. No sé qué me dolió más, si el desprecio o el tono con que lo dijo. Esa letra es de mi hijo. No estoy loca. Ella sonrió con una mueca que parecía satisfacción. Tómate tus medicinas, por favor. No me hagas perder la paciencia. Y volvió al periódico como si mi dolor fuera una simple molestia matutina. La rabia se me subió a la garganta. Quise gritarle, sacudirla, obligarla a admitir lo que estaba pasando. Pero me contuve. Había algo en su mirada que me detuvo. Miedo. Muy leve, casi invisible, pero miedo. Natalia temía algo,
y eso bastó para que supiera que estaba mintiendo. Me quedé en silencio, con las manos apretadas contra el delantal. Si no tienes nada que esconder, entonces dime por qué recibes flores con la inicial de Tomás, susurré. Su rostro se tensó. No vuelvas a tocar mis cosas. Te lo advierto. Y se levantó con su aire de reina ofendida, dejando tras de sí un rastro de perfume y arrogancia. Pasé el resto del día con la cabeza llena de pensamientos que se mezclaban entre el ruido de la aspiradora y el tic-tac del reloj del vestíbulo. Me costaba entender cómo alguien podía mentir con tanta calma. Recordé las veces que Natalia lloró en público, las lágrimas medidas, los discursos sobre el amor eterno de su esposo muerto. Ahora comprendía que cada palabra había sido una actuación perfecta, como una obra bien ensayada para ganar compasión y respeto. Y yo, ingenua, le había creído. Había llorado con ella. Había rezado por ella. Por la tarde, fui al jardín. El aire estaba cargado de olor a jazmín y humedad. Me senté en el banco de piedra, ese que Tomás mandó poner cuando nació nuestra nieta. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentía que todo lo que me rodeaba era una mentira cuidadosamente decorada. El jardín perfecto, el césped recortado, las flores recién regadas, todo era fachada. Una casa de lujo para una verdad podrida. Cuando abrí los ojos, vi el reflejo del sobre en mis manos y supe que tenía que guardarlo bien. Lo envolví en una bolsa plástica y lo escondí dentro de mi Biblia, entre las páginas del Salmo 27. Esa noche, Natalia no bajó a cenar. Se encerró en su habitación y oí su voz hablando por teléfono, en tono bajo, nervioso. Intenté distinguir las palabras, pero apenas logré entender fragmentos. No puede saberlo. Ya la vio. No, todavía no. El corazón me latía tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Algo grande se estaba escondiendo detrás de todo esto. Subí despacio las escaleras, con el alma en vilo. Desde la puerta entreabierta, la vi sentada frente al tocador, mirando una fotografía. Era Tomás. Y sonreía. El sonido del marco cayendo al suelo la delató. Se volvió con el rostro desencajado. «¿Qué haces aquí?», gritó. «Solo quería hablar». «Sal de mi habitación». Me empujó con fuerza y cerró la puerta de un golpe. Bajé sin decir nada. Me temblaban las piernas, pero mi mente estaba más clara que nunca. Natalia sabía algo. Tal vez todo. Y si mentía con tanto empeño, era porque había una verdad que podía destruirla. Esa noche juré que la descubriría, aunque tuviera que abrir la tumba de mi hijo con mis propias manos. Fui al cuarto de servicio y saqué una libreta vieja donde guardaba las facturas de los tiempos buenos. Recordé una cuenta bancaria que Tomás tenía en Valencia, a nombre de la empresa que manejaba. Valverde y Asociados. Quizás allí encontraría alguna pista. Me prometí ir al banco, aunque tuviera que mentir para obtener información. Si Natalia creía que podía callarme con desprecios, no me conocía en absoluto. He vivido lo suficiente para saber que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre acaba encontrando la forma de salir. Encendí una vela frente a la ventana. Miré la llama y pensé en Tomás. ¿Dónde estás, hijo? ¿Por qué me haces esto? Cerré los ojos y le pedí fuerza a Dios. Sabía que el camino que estaba por recorrer no tendría vuelta atrás. Y aunque el miedo me envolvía como un abrigo pesado, algo dentro de mí despertaba, una voz que llevaba años dormida. Esa voz que me recordaba quién era antes de perderlo todo, Esperanza Valverde, la mujer que no se rendía ante nadie. A la mañana siguiente, desperté con el corazón acelerado y la carta aún bajo la almohada. El sonido de los autos en la calle me recordó que el mundo seguía su curso, ajeno a mi locura. Natalia se había ido temprano, como cada martes, a su clase de pilates y luego al spa de lujo donde pasaba horas fingiendo felicidad. Aproveché el silencio para entrar en su despacho, un espacio que siempre me prohibía limpiar. La puerta estaba entreabierta y el olor a perfume y papel nuevo me envolvió apenas crucé el umbral. Todo estaba perfectamente ordenado, con carpetas apiladas, una computadora encendida y un vaso de cristal con agua. Me acerqué despacio, intentando no dejar huellas. En el escritorio había una carpeta con el logo de un banco de Valencia y un sobresellado. Sentí un nudo en el estómago. Me limité a observar, pero mis ojos se quedaron en un pequeño aparato junto a la computadora,
una grabadora de voz. La encendí por impulso. Una voz masculina llenó la habitación. Gracias por contactar con Valverde y Asociados. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Era él. Era la voz de mi hijo, con su acento pausado, con esa calma que usaba cuando atendía llamadas del trabajo. Apagué la grabadora con las manos temblorosas y di un paso atrás. El aire en la habitación se volvió más denso, casi irrespirable. Me llevé la mano al pecho, tratando de contener el temblor. No puede ser, repetí una y otra vez, hasta que el eco de mi voz se mezcló con el zumbido del aire acondicionado. Todo giraba a mi alrededor, las carpetas, las fotos, el olor del incienso caro que Natalia encendía cada mañana. Salí del despacho sin cerrar la puerta, con la sensación de que acababa de abrir una tumba invisible. En la cocina, el reloj marcaba las 11:30. Me serví un vaso de agua, pero ni siquiera pude beber. La voz de Tomás seguía resonando en mi cabeza como una melodía lejana. Empecé a pensar en todo lo que Natalia me había dicho, que estaba loca, que Tomás estaba muerto, que debía olvidar. Pero ¿cómo olvidar una voz? Las mentiras no suenan igual que la verdad. Y lo que escuché en esa grabadora era verdad pura, viva, dolorosamente viva. Me apoyé en la mesa y recé en silencio, sin saber si le pedía fuerzas a Dios o permiso para seguir hurgando. El resto del día lo pasé sin rumbo. Caminé por el jardín intentando que el aire me aclarara las ideas. El viento traía el olor de las flores, pero también el eco del pasado. Vi la fuente de piedra donde Tomás jugaba con los peces cuando era niño. Me pareció escucharlo reír, y una lágrima se me escapó sin aviso. No sabía si la vida me estaba jugando una broma cruel o si de verdad todo lo que creía muerto estaba regresando para cobrar cuentas. Lo único que tenía claro era que Natalia mentía. Y sus mentiras estaban a punto de derrumbarse. Al caer la tarde, regresó a casa con bolsas de compras y un vestido nuevo. Esperanza, prepara algo ligero para cenar, ordenó, dejando sus bolsas de diseñador sobre la mesa. Asentí sin mirarla. Mientras cocinaba, ella habló por teléfono con voz suave, como si nada importara. Mencionó una reunión, una cuenta bloqueada, un viaje pendiente. Yo escuchaba sin querer, memorizando cada palabra, cada pausa. Cuando colgó, le pregunté si había estado en Valencia. Sí, por negocios de la empresa, respondió con frialdad. ¿Qué empresa? Solté. Una que tú no entenderías. Después de cenar, subió a su habitación y me dejó con los platos sucios y el silencio. Me senté frente a la ventana y saqué del bolsillo un pequeño cuaderno donde había anotado la dirección del banco. Decidí que iría al día siguiente. Si Tomás había abierto algo a su nombre, necesitaba saberlo. La ansiedad me apretaba el pecho, pero también sentí algo que hacía años no sentía: determinación. Había pasado demasiado tiempo temiendo la verdad. Ahora solo quería encontrarla, aunque doliera, aunque me destruyera por completo. Cuando me acosté, el sonido del reloj del pasillo marcaba las horas con una precisión casi cruel. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. En la oscuridad, oía el eco de la grabadora una y otra vez: gracias por contactar con Valverde y Asociados. Pensé en Tomás, en su forma de hablar, en la paciencia con que explicaba las cosas. La voz era suya. No había duda. Y si su voz seguía existiendo, su cuerpo también debía existir. Me dormí abrazando la carta, jurando que nada ni nadie me haría dudar de lo que había escuchado. Soñé con una oficina blanca, con paredes de vidrio y el mar de fondo. Tomás estaba ahí, de pie, mirándome sin decir palabra. Cuando intenté acercarme, desapareció entre la luz. Desperté con lágrimas y una certeza clavada en el alma: tenía que llegar hasta Valencia. Tenía que mirar a alguien a los ojos y preguntar por él. Y si no me daban respuesta, la buscaría hasta el fin del mundo. Nadie puede esconderse para siempre, ni siquiera un hijo. Esa mañana, cuando el primer rayo de sol tocó la pared, ya estaba vestida. Guardé la carta, algo de dinero, mi identificación y una decisión que pesaba más que todo eso junto. Salí sin hacer ruido, dejando atrás el olor a perfume y la voz de Natalia que aún dormía. En el portón, me detuve un segundo. Miré la casa y pensé en todo lo que había soportado entre esas paredes.
Luego respiré hondo y supe que mi verdadera vida acababa de empezar, aunque el mundo siguiera creyendo que yo estaba loca. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de escuchar esa voz otra vez, sabiendo que podría destruir lo poco que te queda en pie? Regresé de Valencia con una sensación amarga. Había viajado en autobús toda la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas pude descansar. En el banco me atendieron con amabilidad fingida. Pedí información sobre una cuenta antigua a nombre de Tomás Valverde. El empleado revisó su pantalla y frunció el ceño, como si algo no cuadrara. Esa cuenta fue reactivada hace 3 años, dijo. Sentí cómo se me helaban las manos. ¿Quién la reactivó? Pregunté. No puedo dar esa información, señora. Me dio una sonrisa vacía y me devolvió el documento. Salí de ahí con un nudo en el pecho y la certeza de que alguien muy vivo estaba moviendo dinero a espaldas del mundo. Al llegar a Granada, la casa me recibió con su silencio de museo. Natalia estaba en el salón, vestida con un traje de lino beige y un collar de perlas que le caía justo sobre el pecho. Sostenía una copa de vino blanco y su teléfono brillaba sobre la mesa de cristal. «Te has tomado la libertad de desaparecer un día entero», dijo sin mirarme. «Fui al banco», respondí. Ella se giró con una sonrisa tensa. «¿Y a qué fuiste?» «A comprobar que ya no tienes nada». Me quedé quieta. No fui por dinero. Fui por la verdad. Se rió, un sonido breve y cruel. La verdad no paga las facturas. Esperanza. El resto del día no hablamos. Me encerré en mi cuarto y repasé cada detalle de la visita al banco. Las palabras del empleado, su mirada, la manera en que cerró la carpeta al pronunciar el nombre de mi hijo. Tomás estaba detrás de todo. Lo sabía. Algo dentro de mí gritaba que aún respiraba, que seguía manejando cuentas, moviendo fondos, viviendo entre números. Miré la carta y la grabadora que guardaba bajo mi colchón. Todo coincidía. Y sin embargo, la idea era tan absurda que me hacía dudar de mi propia mente. ¿Podía una madre equivocarse con la voz de su hijo? Esa noche, cuando ya todos dormían, bajé a la cocina en silencio. El aire estaba cargado de un aroma distinto, un perfume que reconocí de inmediato. Era el mismo que Tomás usaba. Fui siguiendo el olor hasta el vestíbulo. Sobre la mesa había un ramo de rosas rojas con un lazo dorado. Me incliné y leí la tarjeta. Solo decía una inicial. Mi piel se erizó. Escuché los pasos de Natalia detrás de mí. «¿Por qué tocas mis cosas?», preguntó con voz baja. «Son de Tomás», dije sin apartar la vista de las flores. «No digas tonterías. Son de un cliente». Tomó el ramo con manos temblorosas y lo arrojó al cesto de basura. A partir de ese momento, comencé a observarla con más atención. Noté cómo escondía papeles, cómo cerraba las puertas al hablar por teléfono, cómo evitaba mirarme a los ojos. Una mañana, mientras salía apurada, dejó su bolso de cuero sobre la mesa. No pude resistir. Lo abrí con cuidado. Dentro había un pasaje de tren a Alicante y una factura de un hotel boutique a nombre de Valverde y Asociados. Mi respiración se detuvo. Cerré el bolso justo antes de que regresara. «¿Qué haces ahí?». Me giré. Solo limpiaba. Me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. «Cuida tu curiosidad, Esperanza. Podría costarte caro». Pasé el día entero temblando, con el corazón golpeando en el pecho. El nombre de Tomás aparecía una y otra vez frente a mis ojos, como si el universo se empeñara en mostrarme su sombra. En la noche, no pude cenar. La ansiedad era más fuerte que el hambre. Pensé en llamar a Carmen, mi vecina, para contarle lo que había descubierto, pero algo me detuvo. Necesitaba pruebas, no sospechas. Así que me limité a esperar. Esperar la próxima pista, el próximo error de Natalia, la próxima verdad que me permitiera romper el muro de mentiras que me rodeaba. Los días pasaron lentos, cargados de una tensión que podía cortarse con las uñas. Natalia salía temprano y volvía tarde, con un brillo extraño en los ojos, el brillo de quien vive 2 vidas. Yo fingía no notar nada. Cocinaba, limpiaba, callaba. Pero dentro de mí algo crecía, una mezcla de furia y miedo que me quemaba por dentro. Cada vez que sentía su perfume en el aire, recordaba las palabras de la carta.
No estoy muerto. ¿Dónde estabas, Tomás? ¿Qué clase de hombre se oculta de su madre? Una tarde, al volver del mercado, encontré a Natalia en el jardín. Hablaba por teléfono en voz baja. Al verme, bajó el tono y se alejó hacia el fondo, entre las bugambilias. Fingí no escuchar, pero alcancé a oír algo que me heló. No puede sospechar más. Sí, ya lo arreglé. Sentí un vacío en el estómago. Cuando colgó, sonrió y me dijo que preparara la cena para 2. Vendrá alguien especial. Me limité a asentir. Ya no necesitaba que me lo dijera. Sabía perfectamente quién era ese alguien. Esa noche, antes de que llegara el invitado, dejé la puerta del jardín entreabierta. Preparé la mesa con la vajilla de lujo, el vino francés y las velas que ella guardaba para las ocasiones importantes. Cuando el reloj marcó las 9, escuché el motor de un coche detenerse frente a la casa. Mi respiración se detuvo. Vi 2 siluetas atravesar el portón. La de Natalia, y una más alta, más firme. No necesité ver su rostro para reconocerlo. Mi cuerpo entero lo sintió. Era mi hijo. No tuve fuerza para enfrentar lo que mis ojos estaban a punto de confirmar. Me escondí detrás de la cortina, observando cómo Natalia lo abrazaba, cómo le acomodaba el cuello del abrigo con una ternura ensayada. Él la miraba con una sonrisa que no recordaba, una sonrisa fría, desconocida. En ese instante entendí que el amor también puede resucitar a los muertos, pero no siempre para bien. Cerré los ojos y supe que la historia apenas comenzaba. No recuerdo cuánto tiempo pasé inmóvil detrás de aquella cortina. La imagen de Tomás abrazando a Natalia me atravesó el pecho con una mezcla de dolor y alivio que no sabía cómo nombrar. Cuando el coche se fue y el silencio volvió, sentí que el aire me faltaba. Me apoyé en la pared, temblando. Mi hijo estaba vivo, y esa verdad que tanto había deseado era también una maldición. Subí a mi habitación, cerré la puerta y lloré en silencio, como una niña. Por primera vez en años. No recé. No me salían las palabras. Lo único que podía repetir era su nombre, una y otra vez, como si hacerlo me ayudara a entender lo que acababa de ver. A la mañana siguiente, Natalia actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, se maquilló frente al espejo y salió con su bolso de cuero y su abrigo caro. Ni una palabra. Ni una mirada. Todo en ella estaba perfectamente calculado, como la decoración impecable de la casa. Yo la observé desde la ventana mientras subía a su coche. Cuando el motor se perdió al final de la calle, tomé mi abrigo y caminé hasta la casa de Carmen. Era mi vecina desde hacía más de 30 años, una mujer viuda, lista, con una bondad que se disimulaba bajo su carácter fuerte. Había sido profesora de informática y, a pesar de la edad, aún tenía un brillo curioso en los ojos. Carmen me recibió con su sonrisa cansada. «Te ves pálida, Esperanza, ¿qué pasa?» No supe por dónde empezar. Me senté en su sillón de cuero y le conté todo, la carta, la grabadora, el ramo, el encuentro. Ella no se rió, no dudó. Solo me miró con atención. «Necesitamos comprobarlo», dijo. Encendió su computadora portátil, una de esas modernas que compró con sus ahorros, y empezó a buscar en los registros mercantiles. Tecleaba rápido, mientras el reflejo azul de la pantalla iluminaba su rostro. «Aquí está», murmuró. Me incliné para ver. En la pantalla, el nombre de Valverde y Asociados S.L. brillaba junto al de otro socio, Natalia Ruiz Gómez. Sentí que el piso se me movía. «No puede ser», susurré. Carmen asintió. «Está registrada desde hace 3 años. Dirección fiscal en Valencia». La imagen de la factura del hotel apareció en mi mente. Todo coincidía. Tomás y Natalia eran socios. Me llevé las manos al rostro. No podía asimilarlo. «Tu hijo no está muerto, Esperanza. Está vivo». Y si ella lo encubrió, lo hizo por dinero. La palabra dinero me dolió como un golpe. Dinero. Todo giraba en torno a eso. Cuentas, herencias, propiedades, poder. Carmen me tomó la mano. «¿Qué vas a hacer?» No lo sabía. Solo sentía una furia que me devolvía la sangre a las venas. Regresé a casa al caer la tarde. La mansión me pareció más grande, más ajena que nunca.
Subí al cuarto de servicio y abrí la Biblia donde escondía la carta. La leí una vez más. Las letras parecían gritarme desde el papel. No estoy muerto. Caminé por el pasillo, tocando los muros, los marcos, cada objeto que alguna vez elegí. Todo lo que fui había sido usado para ocultar un engaño. En el vestíbulo, el reloj marcó las 8. Escuché el ruido de la puerta. Natalia había vuelto. Llevaba bolsas de una tienda de lujo y el olor a su perfume caro llenó el aire. Voy a viajar unos días. No me esperes, dijo con tono indiferente. Asentí, fingiendo obediencia. Pero por dentro, algo se encendía. Esa noche, esperé a que se durmiera. Entré sigilosamente en su despacho. Revisé los cajones uno por uno, el olor a madera encerada y a tinta me mareaba. Encontré recibos de transferencias, estados de cuenta, tarjetas a nombre de empresas que no conocía. Tomé fotos con mi viejo teléfono y salí sin hacer ruido. Tenía pruebas, aunque no todas. Me temblaban las manos, pero ya no era de miedo. Era rabia. Había vivido años creyendo en una mentira construida sobre mi amor de madre. Al día siguiente, volví con Carmen y le mostré las fotos. Con esto basta para denunciarla, dijo. Pero yo no quería justicia todavía. Quería saber la verdad completa. No la denunciaré hasta que vea a mi hijo frente a mí. Carmen suspiró. Entonces debemos seguir su rastro. Mira esto. Abrió un mapa en la pantalla y señaló una dirección. Este es el restaurante que figura en los recibos. Está en un pueblo costero cerca de Alicante. La idea de viajar me asustó. No tenía dinero, pero Carmen me entregó un sobre con billetes. No te preocupes, yo te presto. Llévate mi teléfono y avísame cuando llegues. Le di las gracias con un nudo en la garganta. De camino a casa, el cielo empezó a nublarse. Caminé por la avenida principal con el sobre apretado en la mano. Las luces de las tiendas se reflejaban en el pavimento húmedo, y pensé en lo irónico que era que, después de tantos años de vivir rodeada de lujo, no tuviera ni para un billete de tren. Entré a la casa y encontré una nota sobre la mesa. Me fui por unos días. No me llames. Ni firma, ni explicación. Guardé la nota en el bolsillo. Era la oportunidad que necesitaba. Preparé una maleta pequeña con lo justo: ropa, dinero, documentos y la carta. No sabía si regresaría igual. Esa noche no dormí. Sentada en el borde de la cama, escuché el tic-tac del reloj del pasillo y el sonido del viento golpeando las ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Lo que sentía era algo más fuerte, una mezcla de coraje y esperanza. Si Tomás estaba vivo, me miraría a la cara. Y si había muerto de verdad, encontraría a quien lo enterró por segunda vez con mentiras. Cuando cerré los ojos, vi su rostro. Ya no sonreía como antes. Ahora me miraba desde la oscuridad, esperando que lo encontrara. Al amanecer, salí al jardín con la maleta en la mano. Las bugambilias estaban cubiertas de rocío y el aire olía a tierra mojada. Me detuve frente a la fuente y metí la mano en el agua fría. «Voy por ti, hijo», murmuré. El sol comenzaba a salir detrás de las colinas, y por primera vez en años, sentí que mi vida volvía a moverse. El viaje hacia la costa fue largo, pero cada kilómetro me devolvía algo que creí perdido: la determinación. El tren avanzaba entre colinas doradas y pueblos silenciosos, y yo observaba el paisaje como si buscara a Tomás en cada sombra. En el bolsillo llevaba la carta, arrugada por tanto tocarla. Carmen me había dado la dirección del restaurante, un lugar elegante frente al mar, famoso por su cocina francesa y su decoración moderna. Restaurante El Mirador. Mientras el tren se detenía en cada estación, mi mente se llenaba de recuerdos, y el miedo se confundía con una esperanza que dolía respirar. Llegué a media tarde. El aire olía a sal, a brisa y a promesas rotas. Caminé por el paseo marítimo con la maleta pequeña en la mano. Las fachadas blancas, los escaparates con bolsos de diseñador y las terrazas llenas de turistas me hicieron sentir fuera de lugar. Me detuve frente al restaurante. Tenía ventanales enormes y mesas con manteles color crema. En la entrada, un hombre con traje oscuro saludaba a los clientes.
Me alisé el abrigo y respiré hondo antes de entrar. No sabía si estaba preparada para lo que podía encontrar, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Dentro, el ambiente era distinto. Música suave, copas que chocaban con delicadeza, el olor a vino y mariscos. Me senté cerca del ventanal, con vista al muelle. Pedí un café que apenas probé. No pasaron ni 15 minutos cuando el corazón me dio un vuelco. En la mesa del fondo, una figura conocida apareció de espaldas. La postura, el modo en que inclinaba la cabeza, lo reconocí antes de ver su rostro. Tomás. Mi hijo. Vivo. Vestido con una chaqueta gris y un reloj dorado que centelleaba bajo la luz del candelabro. Frente a él, Natalia, riendo con esa sonrisa falsa que siempre usaba para disimular el miedo. No pude moverme. Me quedé observándolos a través de la copa vacía. Tomás tomó su mano sobre la mesa, con una naturalidad que me destrozó el alma. La miraba con una ternura que ya no recordaba. Sentí que el aire me faltaba. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Cuando el camarero pasó cerca, le pedí la cuenta con un hilo de voz. No podía quedarme ahí, pero tampoco podía irme. Tomás se levantó un momento y caminó hacia el bar. Me bastó ese instante para sacar mi teléfono y grabar. Tenía que hacerlo. Nadie me creería sin pruebas. Mientras grababa, mis manos temblaban tanto que apenas logré enfocar. Natalia se acomodaba el cabello y miraba hacia la ventana, tan segura de su poder. Su bolso de cuero caro descansaba sobre la silla, junto a una carpeta con el logo de Valverde y Asociados. La cámara captó su sonrisa, los gestos, la complicidad. Cuando Tomás regresó, ella se inclinó y lo besó. No fue un beso casual, ni de despedida. Fue un beso que llevaba años oculto, lleno de culpa y deseo. Cerré el teléfono con un movimiento torpe y bajé la mirada antes de que pudieran verme. Pagué rápido y salí del restaurante. El aire frío me golpeó la cara como una bofetada. Caminé sin rumbo por el paseo marítimo, con la grabación apretada en el bolsillo. Cada paso se sentía como un siglo. Me detuve frente al mar. Las olas rompían contra las rocas y pensé en todas las veces que creí que el dolor no podía crecer más. Me equivoqué. Verlo vivo y traicionando no era alivio, era condena. Lloré sin vergüenza, sin contenerme, dejando que la sal del mar y la de mis lágrimas se mezclaran. El viento llevaba mis sollozos lejos, hacia un horizonte que ya no me pertenecía. Esa noche no encontré alojamiento. Caminé hasta un pequeño hotel de 3 estrellas junto al puerto. El recepcionista me miró con curiosidad cuando pedí una habitación. Solo una noche, le dije. La suite olía a humedad y a jabón barato, pero el colchón me pareció un lujo después del día que había vivido. Me senté frente a la ventana y abrí el teléfono. Reproduje el vídeo una y otra vez. Cada segundo era una puñalada. Tomás reía. Natalia lo miraba con admiración. Él la tocaba con una familiaridad que me resultaba insoportable. Quise romper el teléfono, pero no pude. Esa grabación era mi arma. Dormí poco. Desperté al amanecer, con la luz filtrándose entre las cortinas de lino. Fui hasta el baño y me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados y el cabello revuelto. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era la mujer que lloraba en silencio. Ahora tenía pruebas. Y tenía un propósito. Guardé el teléfono en mi bolso, cerré la maleta y salí del hotel. Caminé hasta la estación con el sol en la espalda. El billete de regreso a Granada me temblaba entre los dedos, pero mi decisión era firme. Enfrentaría a Natalia. Esta vez no me callaría. El viaje de vuelta fue distinto. Miraba por la ventana y no veía paisajes. Veía escenas. El abrazo, el beso, la mentira convertida en vida. A ratos sentía rabia, a ratos una tristeza tan profunda que apenas podía respirar. Pensé en Carmen, en su consejo, la verdad no se pide permiso. Tenía razón. Lo que venía ahora sería duro, pero era necesario. Me prometí no gritar, no llorar, no rogar. Solo mostrar la verdad y dejar que el mundo cayera donde debía. Cuando llegué a casa, ya anochecía. Las luces del jardín estaban encendidas y el sonido de una música suave salía del interior.
Natalia estaba ahí, con una copa en la mano, sonriente, como si el mundo le perteneciera. Me miró con ese gesto suyo de superioridad y dijo: «Pensé que no volverías». Yo dejé la maleta en el suelo, la observé con calma y respondí: «Yo también lo pensé, pero todavía hay cosas que me pertenecen aquí». Ella rió sin entender. Pronto lo haría. La noche en que regresé de la costa, el silencio dentro de la casa me pareció distinto. Había una calma tensa, como la que precede a una tormenta. Natalia estaba en el salón, recostada en el sofá de cuero con un vaso de vino caro y una sonrisa apenas visible. No me preguntó dónde había estado. «Te ves cansada», dijo sin levantar la mirada del teléfono. Asentí y subí las escaleras sin responder. Tenía el bolso colgado del brazo, y dentro, la grabación que lo cambiaría todo. Cada paso sobre el piso de mármol resonaba como una advertencia. Me encerré en mi habitación y apoyé la frente en la puerta. No podía hablar, no podía llorar. El dolor había cruzado la línea y ahora solo quedaba la rabia. Pasé la noche en vela. Cada tanto escuchaba el eco de su risa bajando desde el salón, una risa ligera, ajena, como si nada hubiera pasado. Pensé en confrontarla, mostrarle el vídeo, gritarle en la cara todo lo que sabía. Pero me detuve. No era el momento. El impulso de venganza era fuerte, pero la dignidad que me quedaba era más. Si algo había aprendido en estos años era que el orgullo también puede ser un escudo. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí el aroma del perfume que Natalia siempre dejaba en el aire, una mezcla de flores blancas y poder. Esa fragancia se había vuelto el símbolo de mi humillación. Al amanecer, bajé a preparar café. Ella ya estaba despierta, impecable, con un vestido de lino y joyas discretas. «¿Dormiste bien?», preguntó, fingiendo amabilidad. «Lo suficiente», respondí. Su mirada buscó la mía, como si intentara leerme el pensamiento. «Iré unos días al club privado con unas amigas. Quiero la casa limpia cuando vuelva». Lo dijo con tono de orden, como siempre. Pero noté algo en su voz, un temblor leve, una inseguridad. Le temía a mi silencio. Y con razón. El silencio de una madre que sabe más de lo que aparenta es más peligroso que cualquier grito. Pasé la mañana limpiando, moviendo cosas sin saber por qué. En el despacho, el olor a incienso y madera encerada seguía ahí. Abrí un cajón para quitar el polvo y encontré una libreta negra, con iniciales doradas. Tuve. La abrí y me quedé sin aliento. Dentro había números de cuentas, fechas de transferencias y una lista de propiedades. Todo estaba a nombre de Tomás Valverde y Natalia Ruiz. Me senté en la silla y sentí que el mundo se inclinaba. El engaño no solo era emocional, era financiero. Todo estaba fríamente planeado: su muerte, su herencia, su desaparición. Me mordí el labio para no gritar. Guardé la libreta en mi delantal y salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda, a rosas recién cortadas. Las flores que él plantó seguían floreciendo, ajenas al horror que se escondía detrás de esas paredes. Me senté en el banco de piedra y dejé que el sol me calentara la piel. Pensé en Tomás. En el niño que fue, en el hombre que creí conocer. ¿Cómo se llega a traicionar así a una madre? Tal vez el dinero, tal vez el amor equivocado, tal vez la ambición. Pero algo dentro de mí se negaba a creer que todo eso viniera de él. Había algo más, algo que Natalia callaba. Esa tarde, cuando estaba por subir a mi cuarto, oí la puerta principal abrirse. Natalia regresaba antes de lo previsto. La seguí con la mirada mientras cruzaba el pasillo hablando por teléfono. Su voz sonaba nerviosa. «No, no puede sospechar más. Sí, ya la vi. No, no dirá nada». Subió las escaleras con paso apurado. Esperé unos minutos y la seguí. Desde el pasillo, la escuché llorar. «¿Qué hicimos, Tomás?», dijo con voz temblorosa. El nombre me clavó un escalofrío. No pude contenerme. Empujé la puerta. Ella se volvió de golpe, con los ojos hinchados y la rabia contenida. «No tienes derecho a entrar aquí», gritó. «Y tú no tienes derecho a mentirme», respondí con voz baja. Nos quedamos frente a frente, dos mujeres unidas por un muerto que seguía respirando. Ella intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban.
¿Qué quieres de mí? Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Murmuró. Solo la verdad. La verdad no te va a devolver nada, Esperanza. Tal vez no, pero la mentira tampoco. Nos quedamos en silencio. El reloj del pasillo marcó las 8 y la luz del atardecer se filtraba por las cortinas. Ella se acercó y me susurró, deberías tener cuidado con lo que buscas. Podrías no soportar lo que encuentres. Luego me dio la espalda y salió, dejándome sola con mis pensamientos y un miedo que ya no me paralizaba, sino que me empujaba hacia adelante. Esa noche volví a ver el vídeo. Lo puse en silencio, solo para mirar sus rostros. Quería encontrar alguna señal, algo que me dijera que aún había humanidad en ellos. Pero no la encontré. Solo frialdad, deseo y complicidad. Natalia y Tomás parecían una pareja que había rehecho su vida, libre de culpa, con la seguridad que da el dinero. Detuve el vídeo y cerré los ojos. En mi cabeza, la risa de mi hijo se mezclaba con el eco de su voz de niño. Mamá, no llores, todo estará bien. Pero nada estaba bien. Y algo dentro de mí se rompió definitivamente esa noche. Me levanté, fui hasta el tocador y saqué de un cajón el anillo de bodas de Tomás, aquel que la policía me devolvió tras el accidente. Lo puse sobre la mesa junto a la carta. 2 pruebas de su vida, 2 símbolos de mi dolor. Me miré al espejo. No me reconocí. Ya no era la madre obediente ni la mujer resignada. Era alguien nueva, alguien que había aprendido a sobrevivir en silencio. Apreté el anillo entre los dedos y juré que, pase lo que pase, la verdad saldría a la luz, aunque me costara el alma. Esa madrugada, antes de que el sol apareciera, escuché el ruido de un coche alejándose. Fui hasta la ventana y vi a Natalia irse con una maleta. No sabía a dónde, pero sí sabía por qué. Había algo que quería ocultar lejos de mí. Cerré la cortina, respiré hondo y sentí, por primera vez, que mi silencio era mi arma más poderosa. ¿Y tú, guardarías silencio como yo, esperando el momento exacto para devolver cada golpe con verdad? Pasaron 3 días desde que Natalia se marchó y, por primera vez en mucho tiempo, la casa me pertenecía de nuevo. Caminé por los pasillos despacio, tocando las paredes como si quisiera recuperar mi lugar entre ellas. El silencio tenía otro peso. No era de tristeza, era de espera. Cada rincón guardaba su rastro. El perfume caro en el aire, las copas de cristal en el aparador, las flores frescas en el jarrón de plata. Todo parecía perfecto, pero debajo de esa apariencia seguía latiendo la mentira. Encendí una vela frente al retrato de Tomás. «Si aún estás ahí, hijo, escúchame», murmuré. El fuego tembló como si me respondiera. Me pasé las tardes revisando los documentos que había tomado del despacho. La libreta con cuentas, las fotos, la carta. Cada prueba era un ladrillo en la pared que estaba construyendo para atrapar a Natalia en su propia trampa. Me di cuenta de que no necesitaba violencia ni gritos. Solo la verdad, mostrada en el momento exacto y frente a las personas adecuadas. Recordé las palabras de Carmen: la justicia sin testigos no cambia nada. Tenía razón. Si quería que todos vieran quién era realmente esa mujer, debía hacerlo públicamente. Y el cumpleaños de mi nieta, Sofía, sería el escenario perfecto. Los preparativos de la fiesta ya estaban en marcha. Había contratado a un servicio de catering, a un fotógrafo y a un pianista, todo con el dinero que Natalia dejaba en la cuenta doméstica. Ironías de la vida, pagaría su propia humillación. Me aseguré de que todo estuviera impecable. La terraza, el jardín, la piscina. Brillaban como en los viejos tiempos, cuando esa casa era símbolo de familia y no de engaño. Mandé pulir el piso de mármol, limpiar los ventanales y abrí las cortinas para dejar entrar la luz. No quería sombras ese día. Las sombras ya habían vivido demasiado tiempo entre nosotros. Carmen me ayudó con los detalles. Pasó horas conmigo en la cocina, preparando bocadillos, revisando la lista de invitados.
¿Estás segura de esto, Esperanza?, preguntó con una mezcla de admiración y miedo. Completamente. Ya no hay vuelta atrás. Ella asintió. Me dio un abrazo largo, cálido, de esos que te devuelven las fuerzas. Solo prométeme que tendrás cuidado, dijo. Siempre lo tengo, respondí, aunque por dentro sabía que el riesgo era enorme. Estaba a punto de poner mi corazón en una hoguera y observar cómo ardía. Pero al menos, esta vez, sería yo quien encendiera el fuego. La noche antes de la fiesta, me senté en el despacho de Natalia. Encendí su computadora y busqué los vídeos en el teléfono. Revisé uno por uno, asegurándome de que estuvieran listos. En la pantalla, Tomás y Natalia seguían riendo, inconscientes del destino que les esperaba. Guardé todo en una carpeta con el nombre Recuerdos familiares. Había una belleza cruel en ese detalle. Cerré la computadora y dejé el cuarto impecable. El aroma de su perfume seguía flotando en el aire, como un recordatorio de que la guerra no se libra solo con odio, sino también con elegancia. Dormí poco. En sueños, volví a oír la voz de Tomás llamándome desde algún lugar lejano. Mamá, no lo hagas. Pero ya no podía detenerme. Al amanecer, el sol entró por las ventanas grandes del salón y se reflejó en los candelabros. El brillo me cegó un momento. Recordé cuando Tomás me decía que la luz del amanecer era su favorita, porque todo parece posible antes del mediodía. Sonreí con tristeza. Tal vez tenía razón. Todo era posible, incluso que una madre destruyera la mentira que había alimentado durante años. A media mañana llegaron los primeros proveedores. Decoradores, camareros, floristas. El jardín se llenó de colores, de música, de voces. Puse flores blancas en cada mesa, los manteles de lino que Tomás había mandado hacer para su boda y los cubiertos de plata heredados de mis padres. Todo tenía que verse perfecto, digno, lujoso. No por vanidad, sino porque sabía que Natalia odiaba la perfección cuando no era obra suya. Cada detalle sería una herida para ella. Cada mirada de admiración del resto, un espejo donde vería su mentira reflejada. Carmen llegó al mediodía con un vestido azul y una expresión tensa. Traía su cámara en la mano. «Grabaré todo por si intentan negarlo», dijo. Asentí. En mi bolso, la memoria USB con el vídeo descansaba como una bomba silenciosa. Todo estaba listo. Solo faltaba Natalia. Había recibido su mensaje la noche anterior. «Llego mañana. Prepara algo especial para Sofía». Lo había hecho. Muy especial. La verdad tenía su propio sabor, y pronto ella lo probaría. Por la tarde, me senté en el jardín vacío y respiré hondo. Sentía una calma extraña, como si el alma se me hubiera dormido para soportar lo que vendría. Miré la casa, los ventanales, las luces encendidas. Todo brillaba con una perfección irreal. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Esa era mi casa, mi escenario, mi venganza. Y cuando Natalia cruzara esa puerta, sabría que la mentira más cara de su vida acababa de expirar. Esa noche, antes de dormir, abrí la Biblia donde aún guardaba la carta. La leí una vez más. Pronto lo entenderás todo. Cerré el libro y acaricié las páginas. Sí, hijo. Pronto lo entenderé todo, y tú también. Me acosté con una paz extraña, la de quien ha decidido el fin del camino. Afuera, el viento movía las cortinas del salón, y dentro de mí, el silencio ya no dolía. Era el preludio de la verdad. El día de la fiesta amaneció claro, casi insolente. El cielo de Granada se extendía sin una sola nube, como si el universo mismo quisiera presenciar lo que estaba por suceder. Me levanté temprano, me peiné con cuidado y me puse el vestido gris que había guardado para las ocasiones especiales. No era nuevo, pero conservaba su elegancia. En el espejo vi el rostro de una mujer distinta, firme, serena, lista para enfrentar lo imposible. Bajé las escaleras despacio, sintiendo el roce de la madera bajo mis pies y el aroma a flores frescas que inundaba el vestíbulo. Ese día, la casa parecía respirar. Los decoradores habían hecho un trabajo impecable. Las mesas del jardín estaban cubiertas con manteles de lino blanco y centros de rosas rosadas. La fuente relucía,
Los ventanales reflejaban la luz dorada del mediodía y la piscina estaba llena de pétalos flotando. Los invitados empezaron a llegar poco a poco, amigos de Natalia, socios, vecinos, todos vestidos como si se tratara de una boda real. Las risas llenaban el aire, los camareros servían copas de champán francés y la música de piano sonaba suave, casi elegante. Desde un rincón, observaba en silencio. Todo parecía perfecto, pero debajo del lujo, el veneno ya estaba servido. A las 5 de la tarde llegó Natalia. Bajó del coche con un vestido color marfil, los labios pintados de rojo y un brillo de orgullo en la mirada. Caminaba como si el mundo le perteneciera. Saludó a todos con abrazos calculados y sonrisas que no llegaban a los ojos. «Qué hermoso lo dejaste todo, Esperanza», me dijo al pasar junto a mí, sin detenerse. «Hice lo mejor que pude, señora», respondí con un tono que solo yo entendí. La observé mientras recorría el jardín, con su copa de cristal en una mano y su bolso de diseñador en la otra. Se movía como una reina que ignora que el trono está a punto de derrumbarse. Sofía, mi nieta, jugaba cerca de la fuente, vestida con tul blanco y una corona de flores. Verla reír me dio fuerzas. No tenía culpa de nada. Era el único pedazo puro que quedaba de Tomás en el mundo. Me acerqué, le acaricié el cabello y le dije que su abuela la amaba más que a su propia vida. Ella me abrazó sin entender el peso de mis palabras. En ese abrazo encontré el coraje para hacer lo que debía. Me aparté, respiré hondo y caminé hacia el salón interior, donde todo estaba preparado. Sobre la mesa del comedor esperaban la laptop, el proyector y la memoria USB. Era el momento. Esperé hasta que la música bajó y las luces del jardín comenzaron a encenderse. Natalia se colocó junto a la torta de cumpleaños y pidió silencio. «Quiero agradecerles a todos por acompañarnos», dijo, levantando su copa. Todos la miraban con admiración. En ese instante, di un paso al frente. «Yo también tengo algo que decir». Un murmullo recorrió la sala. «Esperanza, no es el momento», murmuró Natalia, apretando los dientes. «Al contrario», respondí con calma. «Es el momento perfecto». Caminé hacia el micrófono, lo tomé con firmeza y miré a todos. «Quiero dedicar unas palabras a mi hijo Tomás». Las conversaciones se detuvieron. Algunos bajaron la cabeza con respeto. Otros me miraron confundidos. Hace 8 años lo enterramos creyendo que había muerto en un accidente. Pero hoy, frente a ustedes, quiero mostrarles lo que el destino me reveló. Hice una pausa. Natalia dio un paso hacia mí, pálida. «No te atrevas», susurró. Sonreí. Demasiado tarde. Conecté la memoria al proyector y en la pared del salón apareció la imagen de Tomás. Vivo. Sonriendo. Tomando la mano de Natalia. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Luego vino el silencio más profundo que haya escuchado jamás. El vídeo siguió reproduciéndose, la playa, el restaurante, el beso. Las risas de ambos sonaban como una burla. Los invitados se miraban unos a otros sin entender. Algunos gritaban, otros murmuraban imposible. Natalia intentó apagar el proyector, pero Carmen se interpuso con la cámara en mano. «No, déjala terminar». Mi corazón latía tan fuerte que sentí que podía romperme el pecho. «Ese hombre que ven ahí no es un fantasma», dije. «Es mi hijo». «Y esa mujer, la que fingió ser su viuda, lo ha tenido escondido todo este tiempo». El escándalo fue inmediato. Las copas cayeron al suelo, alguien se desmayó y Sofía comenzó a llorar. Natalia se llevó las manos al rostro. «No entiendes nada, Esperanza. Lo hicimos por amor». Reí, un sonido áspero, casi irreconocible. ¿Por amor? Fingir una muerte, robar una herencia, mentirle a tu hija, eso no es amor, Natalia. Eso es ambición. De pronto, se escuchó un portazo. Todas las miradas se dirigieron hacia el fondo del jardín. Tomás estaba allí. Vivo. Con un traje oscuro y el mismo reloj de oro que le regalé el día de su boda. Por un instante, el tiempo se detuvo. Nadie respiró. Él me miró, y en su mirada no había vergüenza, solo cansancio. Caminó hacia mí con paso lento,
mientras los invitados se apartaban en silencio. «Mamá», dijo con voz ronca. «No hables», le interrumpí. 8 años, Tomás. 8 años creyendo que estabas muerto. 8 años limpiando la casa de tu asesina emocional. Y todo por dinero». Él bajó la cabeza. «No era tan simple». «Sí lo era», respondí. «La verdad siempre es simple, hijo. Es la cobardía lo que la complica». Natalia lloraba a su lado, agarrada de su brazo, suplicando. «Por favor, no nos destruyas». Pero el daño ya estaba hecho. Los murmullos se convirtieron en gritos, y los flashes de los teléfonos iluminaron el jardín como relámpagos. Carmen grababa todo, las caras, las lágrimas, el escándalo. En algún momento escuché las sirenas de la policía acercándose. Nadie sabía quién las había llamado. Tal vez fue el destino. Cuando los agentes cruzaron la verja, Natalia soltó a Tomás y retrocedió. «Todo está grabado», dije con voz firme. «Fingieron su muerte, defraudaron al seguro y engañaron a todos. Incluso a mí». Tomás no se movió. Solo levantó la vista, y por primera vez, lo vi llorar. La policía se movía entre los invitados, revisando documentos, tomando declaraciones, mientras Natalia y Tomás eran separados frente a todos. Yo los observaba desde el centro del jardín, con el corazón latiendo como si quisiera escapar del pecho. El proyector seguía encendido, mostrando la última imagen, los dos caminando juntos por la playa. Nadie se atrevía a apagarlo. El sonido del mar grabado en aquel vídeo parecía mezclarse con el murmullo de los curiosos. La casa, iluminada por los candelabros, tenía ahora un aire fúnebre, como si la verdad hubiera pasado por allí dejando un incendio invisible. Carmen se acercó y me tocó el brazo. «Ya está hecho, Esperanza», me dijo con un suspiro. Pero no, aún no lo estaba. Había algo más que necesitaba decir, algo que debía quedar grabado en la memoria de todos. Pedí silencio. Caminé hasta la mesa donde antes estaba la torta y levanté la caja de madera que había preparado con mis propias manos. «Aquí dentro», dije con voz firme, «está la historia completa de mi hijo y de esta casa». Los teléfonos volvieron a apuntarme. Abrí la caja y mostré las cartas, los extractos bancarios, la libreta negra con los sellos de Valverde y Asociados. Cada papel era una herida abierta, una prueba de su traición. Los murmullos se hicieron más intensos. Natalia intentó acercarse, pero el oficial la detuvo. «No toques nada», le ordenó. Ella lloraba sin lágrimas, con ese tipo de llanto que ya no busca perdón, sino compasión. Tomás, en cambio, permanecía inmóvil, los ojos clavados en el suelo. «Todo esto fue idea tuya», le dijo ella, temblando. «No», respondió él con voz quebrada, «tú lo propusiste, y yo fui demasiado cobarde para negarme». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas, definitivas. Los invitados, antes fascinados por su historia de amor, los miraban ahora como a dos extraños sin alma. Un periodista del periódico local había llegado sin invitación. «¿Podemos grabar esto?», preguntó. «Graben todo», respondí. Durante años me llamaron loca, dijeron que vivía del pasado. Pues aquí está mi locura, un hijo que fingió morir y una mujer que lo ayudó a enterrarme viva. Nadie habló después de eso. Se escuchaba solo el zumbido del proyector y el viento moviendo las cortinas del salón. En la mesa, las copas de cristal seguían intactas, reflejando la luz como si fueran los ojos de una casa que lo había visto todo. Cuando la policía los llevó, el jardín quedó en silencio. Los invitados comenzaron a retirarse sin despedirse. El pianista, que no sabía si seguir tocando o huir, dejó caer una nota errante antes de cerrar el piano. Me quedé sola, entre los restos del banquete, las flores marchitas y el olor a champán mezclado con perfume caro. Caminé hacia la fuente y metí la mano en el agua. Estaba fría. Lavé en ella la mancha invisible de vergüenza que sentía sobre la piel. No lloré. No podía. Mi alma estaba tan cansada que ni las lágrimas respondían. Entré en la casa cuando la última luz del jardín se apagó. Las sombras se alargaban sobre el piso de mármol, y por un momento creí ver reflejos de Tomás corriendo niño, riendo, llamándome mamá. Cerré los ojos y respiré hondo. Lo perdí 2 veces,
una en la muerte, otra en la verdad. En el vestíbulo, los oficiales dejaron la caja de pruebas sobre la mesa. «Debe conservarla hasta el juicio», me dijo uno. Asentí. Me quedé observándola. Aquel cofre de madera contenía toda mi historia, toda mi destrucción, pero también mi justicia. Apagué las luces y subí las escaleras despacio. En cada peldaño, el eco de mis pasos sonaba distinto, más firme. En la habitación, encendí una vela frente a la Biblia abierta en el Salmo 91. «Gracias», susurré. No por el dolor, sino por haber sobrevivido a él. Me senté junto a la ventana y vi las luces rojas de las patrullas desaparecer en la distancia. La brisa movía las cortinas y el aroma de las flores llegaba desde el jardín. Por primera vez en muchos años, el silencio de la casa no me asustó. Era un silencio limpio, el de las cosas que finalmente han sido dichas. La casa amaneció en silencio, pero ya no era el mismo. El escándalo de la noche anterior había dejado una calma pesada, casi sagrada. Desde mi ventana vi los restos de la fiesta, copas rotas, flores aplastadas, servilletas arrugadas sobre las mesas. Todo parecía un campo después de la batalla. Encendí la cafetera y me senté en la cocina, donde aún flotaba el olor del vino y del miedo. Cada rincón parecía contarme una historia. En la pared, la sombra del proyector todavía marcaba el lugar exacto donde mi vida se partió en dos. A media mañana recibí una llamada. Era el comisario. Me pidió que acudiera a la estación para reconocer a Tomás y Natalia. Su voz sonaba correcta, distante, como la de alguien que no quiere involucrarse en un drama ajeno. Me vestí con mi abrigo gris y salí caminando. El aire estaba frío, el tipo de frío que no se siente en la piel, sino en los huesos. Al llegar, vi los autos oficiales frente al edificio. Entré con paso firme, sin mirar atrás. No era una madre desesperada, era una mujer que iba a enfrentar su pasado de frente. Tomás estaba sentado al otro lado del vidrio. Llevaba el mismo traje oscuro, pero sin la arrogancia que lo había acompañado durante años. Me miró apenas un segundo antes de bajar la vista. El oficial me explicó los cargos: fraude, simulación de muerte, estafa al seguro, falsificación de documentos. Cada palabra era un martillazo. Natalia, en otra sala, lloraba con las manos esposadas. Me pidieron que confirmara sus identidades. Sí, dije con la voz más firme que encontré. Son ellos. El oficial asintió y anotó algo. En ese instante supe que no había vuelta atrás. Cuando me levanté para irme, Tomás golpeó el vidrio suavemente. Lo miré. Sus ojos estaban vacíos. «Mamá», dijo sin sonido, solo moviendo los labios. Lo siento. No respondí. No podía. En su mirada no vi al hijo que crié, sino al hombre que había elegido el dinero sobre su sangre. Me alejé sin girarme, escuchando el eco de mis pasos en el pasillo. Afuera, el sol brillaba con fuerza, como si la vida quisiera recordarme que aún seguía ahí, esperándome, limpia, posible. De regreso en casa, abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. El viento levantó el polvo de los muebles, y con él, todo lo que pesaba sobre mi alma. Guardé la caja de pruebas en el armario y saqué el anillo de bodas de Tomás. Lo sostuve entre los dedos. Era hermoso, simple, sin ostentación. Lo coloqué sobre la mesa y lo miré largo rato. Era el único objeto del que aún conservaba, y ya no sabía si representaba amor o ruina. Cerré los ojos y recé, no para que regresara, sino para que por fin pudiera irse de mi corazón. Esa noche, mientras apagaba las luces, sentí un ruido en el pasillo. Caminé hasta la sala y vi una figura junto a la puerta. Por un momento creí que era él, como la primera vez que lo encontré en sueños. Pero no era un fantasma, era mi reflejo en el vidrio, sosteniendo la vela con la mano temblorosa. Me reí bajito. Basta de fantasmas, esperanza, me dije. El miedo se fue con esa frase. Cerré las cortinas, apagué la vela y subí a mi habitación. Por primera vez en años, el silencio no dolía, era paz. Antes de dormir, abrí la Biblia una última vez. La carta seguía ahí, doblada, vieja, sin fuerza. La guardé dentro de una caja de madera y la sellé con cinta. «Aquí termina tu mentira, hijo», susurré.
En el jardín, el viento movía las bugambilias, y las sombras bailaban sobre las paredes. La casa respiraba tranquila. Y yo también. La verdad, al fin, había limpiado el aire. ¿Y tú? ¿Podrías mirar a los ojos al amor de tu vida si descubrieras que también fue quien enterró tu alma? El juicio comenzó una semana después. El tribunal estaba lleno. Periodistas, curiosos, antiguos socios de Tomás y Natalia, todos ansiosos por ver caer a quienes un día admiraron. Yo me senté en la segunda fila, vestida con sobriedad, sin joyas, sin maquillaje, solo con la dignidad como abrigo. El salón era amplio, con lámparas de cristal que reflejaban la luz sobre los bancos de madera. El juez, un hombre de rostro severo, repasaba los documentos que contenían toda mi historia, cada mentira y cada pérdida. A mi lado, Carmen me tomó la mano. «Respira», me dijo. «Hoy vas a cerrar la herida». Natalia entró primero. Llevaba un traje beige impecable, pero la elegancia ya no podía ocultar el miedo. Caminó con paso rígido, intentando sostener el orgullo que aún le quedaba. Tomás llegó después, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Me buscó entre el público, pero no le devolví la mirada. No tenía fuerzas para hacerlo. Lo observé de reojo, las manos esposadas, el reloj de oro aún en la muñeca. Un símbolo de todo lo que lo perdió. Era doloroso ver cómo el lujo que un día representó éxito, ahora era solo testimonio de su ruina moral. El fiscal comenzó con las pruebas, documentos falsificados, registros de transferencias, contratos, correos. Cada palabra era una piedra lanzada contra el silencio que había sostenido durante 8 años. Yo escuchaba sin moverme, aunque por dentro temblaba. Recordaba las noches que pasé limpiando esa casa, los días que viví mendigando respeto. Todo estaba ahí, frente a todos, desnudo y cruel. Cuando el fiscal mencionó mi nombre, todos giraron a verme. Bajé la cabeza, no por vergüenza, sino por cansancio. Cuando llegó el turno de la defensa, Natalia se levantó y habló. «No quise hacerle daño», dijo, con voz quebrada. «Solo intentamos empezar de nuevo». El juez levantó una ceja, fingiendo una muerte. Ella guardó silencio. Tomás pidió permiso para hablar. Yo fui el culpable. Le fallé a todos, sobre todo a ella. Me miró directo, con una tristeza que parecía sincera. «Mamá, lo siento». Sentí un nudo en la garganta, pero no respondí. El perdón no se entrega en un instante, se construye con actos, y él ya no tenía tiempo para construir nada. El juez dictó la sentencia con voz firme. 12 años para Tomás por fraude y simulación de muerte. 9 para Natalia por complicidad y falsificación. El sonido del mazo golpeando la madera retumbó en el salón como un eco de justicia tardía. Nadie aplaudió, nadie habló. Yo cerré los ojos un instante. No sentí alivio ni alegría, solo una calma extraña, como si por fin hubiera dejado de cargar un peso demasiado viejo. Me puse de pie, con cuidado, y caminé hacia la salida sin mirar atrás. En la puerta del tribunal, los flashes de las cámaras me cegaron. Los periodistas me rodearon con preguntas. «Perdona a su hijo. ¿Qué siente después de todo?» No respondí. Seguí caminando entre el ruido, el caos, la gente. En medio de esa multitud, todo se volvió un murmullo lejano. El aire olía a tabaco, a lluvia, a justicia. Me detuve en la acera y miré el cielo gris. Por primera vez. No lloré. La vergüenza pública que tanto temí se había convertido en mi mayor liberación. Esa tarde regresé a casa en silencio. Dejé el abrigo sobre la silla y miré alrededor. Todo estaba igual, pero algo en mí ya no lo estaba. La casa, que durante años fue una prisión, ahora parecía un refugio. Encendí una vela y la puse sobre el piano, el mismo que Tomás tocaba de niño. El fuego bailaba lento, reflejándose en el mármol del suelo. Pensé en lo que el juez había dicho antes de cerrar la audiencia: la verdad siempre llega, aunque el camino sea largo. Y sí, había llegado. Tarde, dolorosa, pero entera. Al día siguiente, los periódicos llenaron los kioscos con sus rostros. El hijo resucitado de Granada. Simuló su muerte y vivió con su viuda.
Cada titular parecía una puñalada más, pero también una forma de justicia. Me senté frente a la mesa del desayuno, con la radio encendida. Los locutores hablaban de nosotros como si fuéramos personajes de una telenovela trágica. Una historia de amor y codicia, decían. Amor y codicia. 2 palabras que nunca pensé oír juntas. Sorbí un poco de café y me miré las manos. Aún me temblaban, pero ya no por miedo, sino por el peso del pasado que por fin se estaba cayendo a pedazos. La prensa acampó frente a la casa durante días. Los flashes iluminaban las noches y los periodistas gritaban mi nombre como si mi dolor fuera un espectáculo. No salía. Observaba desde la ventana cómo sus cámaras apuntaban al portón dorado, ese que alguna vez significó riqueza y ahora era una frontera entre mi dignidad y su morbo. El jardín, antes un símbolo de lujo, se había convertido en escenario de curiosidad ajena. Los vecinos pasaban despacio, fingiendo sorpresa, pero sabiendo cada detalle gracias a los noticieros. La vergüenza ya no era mía, era de ellos. Carmen venía cada tarde con el periódico bajo el brazo. Me ayudaba a responder algunas cartas, a apagar el teléfono, a rechazar entrevistas. Deberías aprovechar esto, escribir tu historia, me decía. Sonreía sin responder. No quería fama ni venganza pública. Solo silencio. Le agradecí por su lealtad. Me llevó flores frescas y un pastel casero. Nadie puede vivir solo de recuerdos. Esperanza, me advirtió. Algún día tendrás que perdonar, aunque no los nombres. Yo asentí. El perdón no era para ellos, era para mí. Pero aún no estaba lista. El gobierno local se comunicó conmigo para ofrecerme apoyo. Es un caso delicado, señora Valverde, dijo el funcionario con voz burocrática. Me ofreció asesoría legal gratuita, seguridad y hasta una compensación económica por daños morales. Rechacé todo. No quería dinero. No más cuentas, no más bancos, no más herencias. El dinero fue el veneno que lo destruyó todo. Solo quiero estar en paz, respondí. El hombre me miró con respeto y se marchó. Aquella tarde, el silencio de la casa se sintió distinto. No era vacío. Era libertad. A la semana, la policía vino a devolverme algunas pertenencias de Tomás. Su reloj, su billetera y un sobre con los papeles de la casa. Lo abrí lentamente. Entre los documentos, encontré una carta escrita con su letra, más torpe, más triste. No busques mi perdón, mamá. Ya es tarde para pedirlo. Pero sé que un día me mirarás sin odio. Ese será mi castigo. Lloré en silencio, sin fuerza para odiarlo, sin valor para amarlo. Guardé la carta en la caja de madera, junto a las demás. No era un adiós. Era la última deuda que me dejaba, aprender a soltar. Con el paso de los días, los periodistas se fueron. El ruido se apagó poco a poco, como si la historia perdiera interés una vez que ya no había escándalo nuevo que contar. Volví a caminar por el jardín. Las flores volvían a crecer, tercas, como la vida misma. Podé las ramas secas, limpié la fuente, abrí las ventanas. El aire fresco olía a tierra y esperanza. En el salón, el piano seguía cerrado. Lo toqué con la punta de los dedos. No más tristeza, me prometí. Quería volver a vivir, aunque no supiera cómo. Esa noche encendí la televisión. Mostraban un documental sobre la historia. Me vi a mí misma, caminando entre policías, sosteniendo la caja de pruebas. Cambié de canal. No necesitaba ver mi propio dolor convertido en espectáculo. Apagué la pantalla y dejé que la oscuridad llenara la habitación. El reloj marcaba las 11. En la mesa, la vela que encendí la noche del juicio aún ardía, consumiendo lentamente su última llama. La observé hasta el final. Cuando se apagó, el silencio se volvió sagrado. El pasado, al fin, empezaba a morir. El juicio terminó hace semanas, pero dentro de mí seguía desarrollándose otro más profundo. Cada mañana me despertaba con la misma pregunta: ¿qué hago ahora con tanta verdad? Había ganado algo que no sabía cómo usar. La justicia había hablado, sí, pero el alma no entiende de leyes. En el silencio de mi cuarto, el eco del mazo del juez seguía sonando. A veces, al cerrar los ojos,
Veía a Tomás sentado frente a mí, sin esposas, con los ojos llenos de culpa. Me observaba como si esperara una sentencia distinta, la del corazón. Volví al tribunal para recoger unos documentos finales. El juez me reconoció y me saludó con cortesía. Señora Valverde, su caso nos recordó que el dolor también puede tener coraje. Le agradecí en silencio. Mientras caminaba por los pasillos fríos, vi los retratos de otros condenados colgados en la pared. Me di cuenta de que la verdadera cárcel no estaba hecha de barrotes, sino de decisiones. Tomás y Natalia pagarían con años. Yo, con recuerdos. Nadie sale ileso cuando la mentira se convierte en hogar. La justicia limpia, pero no cura. De regreso, pasé frente al banco donde una vez Tomás y yo abrimos su primera cuenta. Recordé la emoción en su rostro, la promesa de un futuro limpio. Ahora todo ese dinero dormía en manos de abogados, congelado entre papeles y sellos. Entré solo para mirar. Los pisos de mármol brillaban bajo las lámparas y el olor a café recién hecho llenaba el ambiente. La elegancia seguía igual, pero ya no me impresionaba. Comprendí que el lujo no estaba en lo que se ve, sino en lo que uno puede vivir sin necesitar. Salí sin retirar un solo centavo. Carmen me esperaba en la plaza con 2 cafés. ¿Fuiste capaz de entrar al banco?, preguntó con una sonrisa. Sí, respondí, pero no retiré nada. Ella me miró con ternura. Eso, Esperanza, es lo que llaman paz. Caminamos en silencio por la avenida. Las hojas caían de los árboles y el aire olía a cambio. Por primera vez en años, no me sentía observada. Nadie murmuraba mi nombre, nadie señalaba mi casa. Era como si el mundo hubiera decidido soltarme al mismo tiempo que yo lo soltaba a él. Esa noche volví a ordenar los cajones del despacho. Guardé las cartas, los documentos y las fotos en un sobresellado. Escribí encima, no abrir. Ya todo fue dicho. Me dolió hacerlo, pero era necesario. Cada hoja era una herida. Cerré el sobre y lo puse en el fondo del armario. Después, abrí las ventanas para que entrara el aire de la noche. Las cortinas se movieron suaves, y el sonido del viento se mezcló con mis pensamientos. No había perdón, pero sí comprensión. A veces, eso basta para seguir respirando. Me senté frente al espejo y me observé con calma. Las arrugas ya no me dolían. Eran la prueba de que sobrevivía todo. Tomé un peine y me recogí el cabello, como hacía cuando Tomás era niño y yo aún creía que la vida se podía controlar con ternura. No se puede. Pero también aprendí que no todo se pierde. Aún tenía mi casa, mi nombre, mi verdad. Y eso era más que suficiente. Encendí la lámpara de mesa y escribí en mi diario: he perdido un hijo, pero he recuperado mi alma. Antes de dormir, volví a abrir la Biblia en silencio. Esta vez no busqué consuelo, sino gratitud. Agradecí por el dolor, por la verdad y por la fuerza de no rendirme. Apagué la luz y dejé que el cansancio me venciera. En sueños, vi a Tomás cruzar una puerta lejana, con la mirada tranquila. No me hablaba, pero sonreía. Tal vez, después de todo, ambos estábamos cumpliendo nuestras sentencias. Él, en su celda, yo, en mi perdón. El amanecer llegó despacio, con una luz dorada que entraba por las ventanas grandes del salón. Por primera vez en años, la casa no olía a perfume ajeno, sino a pan recién hecho y a café. Caminé descalza sobre el suelo frío de mármol y abrí las cortinas. El sol se reflejaba en las copas del jardín, donde las flores habían vuelto a florecer. Era como si la tierra también necesitara perdón. Respiré hondo. No había lujos, ni ruido, ni invitados. Solo el sonido del viento y la certeza de que aún estaba viva. Pasé la mañana ordenando los restos del pasado. Guardé las fotos antiguas, limpié los espejos, lavé las copas de cristal que una vez usaron para brindar por una mentira. No era un gesto de rencor, sino de limpieza. Cada trapo, cada movimiento, era una forma de borrar el dolor impregnado en los objetos. Saqué los vestidos de Natalia del armario y los doné a un refugio. Ya no quería que su sombra siguiera aquí. Al hacerlo, sentí algo que no recordaba: ligereza. La casa respiraba conmigo, y por primera vez, no dolía mirarla.
Carmen vino a visitarme con un termo de té y su sonrisa de siempre. «Te ves distinta», me dijo. «Más libre». Le conté que había decidido transformar la casa. Quiero convertirla en un hogar para mujeres mayores que, como yo, fueron olvidadas por sus familias. Ella sonrió con los ojos húmedos. Eso sí es justicia, esperanza. Pasamos la tarde planeando los primeros arreglos, pintar las habitaciones, cambiar los muebles, abrir las ventanas. La idea me llenaba de propósito. No podía cambiar el pasado, pero sí el uso de mi dolor. Con el dinero que quedaba en la cuenta conjunta, pagué los gastos iniciales. No me tembló la mano al firmar la transferencia. Por primera vez, el dinero no significaba pérdida, sino construcción. Mandé colocar un letrero de bronce en la entrada: «Aquí vive la dignidad que muchos quisieron enterrar». Cuando el artesano lo terminó, lo toqué con los dedos. El metal estaba tibio, como si también tuviera corazón. Ese letrero no era una frase, era mi historia grabada para no olvidarla nunca. Las primeras mujeres llegaron en abril. Algunas traían maletas pequeñas, otras, solo el miedo. Las recibí una por una con un abrazo. Ninguna me preguntó por mi pasado, y yo tampoco pedí el suyo. Nos unía la misma herida, la de haber sido invisibles. Les mostré sus cuartos, los jardines, la cocina. Una de ellas lloró al ver las ventanas grandes. «Hace años que no veía la luz», me dijo. Me estremecí. Comprendí que la redención no se busca, se comparte. Cada noche, encendía una vela frente a la fuente del jardín. No para rezar por Tomás, sino para agradecer lo aprendido. A veces, el viento la apagaba antes de tiempo, otras, duraba hasta el amanecer. Cada llama era un recordatorio de que la vida, incluso después del fuego, puede volver a encenderse. Cuando miraba las luces titilar entre las bugambilias, pensaba en mi hijo, en su risa, en su caída. Y aunque aún dolía, ya no me quemaba. El amor, cuando se limpia del ego, deja de doler y empieza a enseñar. Una tarde, mientras cerraba las ventanas, escuché las risas de las mujeres en el jardín. Hablaban de planes, de flores, de recetas. Sonreí. La casa, antes símbolo de vergüenza, era ahora refugio. En el salón, sobre la repisa, dejé la caja de madera cerrada. No volvería a abrirla. La verdad ya no era una herida, sino raíz. Me serví una taza de té y me senté frente a la ventana. Afuera, el cielo se tornaba naranja. En silencio, susurré: «Gracias, hijo, por la lección». Y por fin, entendí que la redención no llega del perdón, sino de la paz. Han pasado meses desde aquel juicio, y la vida en la casa ha tomado un ritmo propio. Las risas reemplazaron los susurros del pasado, y el sonido del viento entre las bugambilias ya no me trae tristeza, sino calma. Cada día despierto antes del amanecer, abro las ventanas grandes y dejo entrar la luz. El aire huele a pan recién hecho, a flores y a limpieza. Camino por el pasillo y toco las paredes que alguna vez me vieron humillada. Ya no duelen. Son testigos de mi resistencia, no de mi derrota. Esta casa, al fin, volvió a tener alma. En el jardín, las mujeres trabajan conmigo. Una pinta macetas, otra cose manteles, y las más jóvenes leen en la terraza. A veces, me piden que les cuente mi historia. Yo sonrío y respondo: no vale la pena recordar todo, solo lo que te enseña a no repetir. Ellas asienten, y seguimos trabajando. En cada rostro veo una versión de mí misma, mujeres que sobrevivieron al abandono, al desprecio, al silencio. Aquí no hay jerarquías ni juicios. Solo respeto. La casa, antes símbolo de poder, se ha vuelto un santuario de dignidad compartida. Recibimos donaciones de un club privado que conocí hace años, cuando aún creía que el lujo era felicidad. Ironías del destino, los mismos que me ignoraron, ahora financian este refugio. Cada transferencia que llega la uso con transparencia. Aprendí que el dinero solo sirve si no tiene cadenas. Compré muebles nuevos, pinté las habitaciones y abrí un pequeño taller donde las mujeres hacen ropa para vender. Las manos que antes temblaban por miedo, ahora crean. Y en cada costura se esconde un pedazo de esperanza, literalmente.
Una tarde, recibí una carta del penal. Reconocí la letra de Tomás antes de abrirla. Decía: «Mamá, te veo en las noticias. Sé lo que haces con la casa. Me alegra. No merezco tu perdón, pero quiero que sepas que ahora entiendo todo». La leí sin lágrimas. No era dolor lo que sentí, sino alivio. Por primera vez, sus palabras no traían culpa. Le respondí con una sola línea: «La verdad duele, pero también limpia». La envié sin firmar. Ya no necesitaba ser madre para sanar. Solo mujer. Solo humana. El refugio se llenó de vida. En las noches organizamos cenas sencillas en el jardín, con velas y música suave. Las mujeres bailan, ríen y a veces cantan canciones antiguas. Las luces se reflejan en los ventanales y el aire se llena de armonía. En esos momentos, cierro los ojos y pienso en todo lo que este lugar ha visto: amor, traición, muerte, renacer. La dignidad, entendí, no se compra ni se hereda. Se construye con los pedazos que te dejaron cuando pensaron que no te levantarías. Hace unos días, un periodista vino a entrevistarme. Me preguntó si me consideraba una mujer fuerte. Le respondí: no. Solo soy una mujer que aprendió a no rendirse. Escribió mi historia, pero esta vez no la llenó de escándalos ni de dolor. La tituló La casa donde volvió la verdad. Cuando la leí, sentí que por fin el mundo me veía como realmente soy, no una víctima, sino una sobreviviente. No una madre rota, sino una mujer que convirtió la herida en propósito. Esta noche cierro las ventanas y miro el letrero de bronce en la entrada. El reflejo del atardecer lo hace brillar. Aquí vive la dignidad que muchos quisieron enterrar. Toco las letras con los dedos y sonrío. Detrás de mí, las luces del jardín se encienden y las risas de las mujeres llenan el aire. La cámara invisible del destino se aleja lentamente, mostrando la casa iluminada, viva, redimida. Cierro los ojos y susurro: volviste, hijo, pero ya no eras mío. Ahora, al fin, vuelvo a ser mía. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que reconstruirte después de que alguien que amabas te rompiera sin mirar atrás? Si hoy te sientes invisible, cansada o desplazada en tu propia historia, por favor, no creas que ya pasó tu tiempo. No. Tu tiempo sigue aquí, latiendo contigo. No eres un resto del pasado, eres raíz, sostén y memoria de todo lo que aún florece. Tu valor no depende de quién se quedó ni de quién te falló. Depende de lo que sigues siendo cuando nadie te mira. Tú también mereces un lugar donde te sientas segura, respetada, vista. Un rincón donde tu voz importe y tus manos sean reconocidas por lo que han dado. Tal vez la vida te quitó lo que amabas, pero no logró quitarte lo más grande, la dignidad de seguir de pie. Y eso, amor mío, no hay mentira que pueda robar. No estás sola. Aunque el mundo parezca olvidar, todavía hay corazones que te ven, que te escuchan, que entienden tu cansancio. Tú eres como esperanza, sobreviviente, sabia, indestructible. Y cada arruga tuya es una historia escrita con coraje. No las escondas, llévalas como medallas de vida. Porque cuando una mujer decide sanar, hasta el dolor se inclina ante ella. Así que levanta la cabeza, respira y vuelve a mirarte con ternura. El amor que esperabas de otros puede comenzar contigo. La dignidad, esa que nadie te puede quitar, será siempre tu casa. Y cuando aprendas a sentarte en tu propia mesa con el corazón en paz, descubrirás que ya no necesitas a quien no supo quedarse. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este mensaje y quédate cerca de nosotros. Porque aquí, cada historia es un recordatorio de que nunca es tarde para volver a ser dueña de tu vida. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera a escuchar lo que vivió una madre que, 7 días después del entierro de su hijo, entró en la casa de su nuera y descubrió algo que cambió para siempre lo que creía sobre el amor, la muerte y la verdad. No gritó, no corrió, no llamó a nadie. Pero lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de 7 días después del entierro de mi hijo, porque el final te hará dudar de todo lo que creías imposible. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes,
silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.